Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Ya llegamos al miércoles 4 de junio del 2014. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo que conforma este programa Estación Central. Los saludamos en C7 Radio, 96.3 de FM y también a través de Canal 7 Jalisco. Si usted no puede hacerlo a través de estos medios, lo invito a que nos siga en www.c7jalisco.com. Es la transmisión completamente en vivo. Esta semana, como usted sabe, y si no, le informo y le invito a que permanezca con nosotros porque estamos hablando del Día Mundial del Medio Ambiente y del medio ambiente en general. Ya tuvimos la mesa con representantes de partidos políticos, ayer tuvimos la mesa con asociaciones y organismos, hoy nos visitan los jóvenes, así que un punto de vista interesante, muy nutrido también y que esperamos contar con usted. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde saludo con mucho gusto a Miguel Ángel Mejía Cabrera. Miguel Ángel es representante del colectivo Precaución Las Pintas El Salto y es invitado de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. Bienvenido, Miguel Ángel, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. También saludamos a Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. Abraham, hola. Hola Begoña, buenas tardes y gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. También saludamos a Francisco Salas, representante del Frente Autónomo Universitario, FAU. Bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias. Y saludamos también a Gabriela Cárdenas, representante de Altavoz. Muchas gracias, Begoña, por la invitación. Buenas tardes, qué gusto compartir con ustedes y bueno, un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. También estamos esperando que llegue Alejandro Flores. Alejandro representa la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y pertenece también al Consejo Coordinador de Empresarios Jóvenes de Jalisco. Así que en un momentito más también podrá estar acá con nosotros. Hablando del Día Mundial del Medio Ambiente, en una sola palabra, ¿cómo pudieran definir cada uno de ustedes desde su experiencia, lo que viven, lo que ven, lo que se informan, lo que se vive en específico, la situación actual del medio ambiente? ¿Cómo la definen? Miguel, ¿quieres iniciar? Pues sí, así es. Yo la definiría como apatía. Ok, brevemente dinos por qué, por favor. Porque hay un desinterés total por parte de la ciudadanía hacia estos aspectos que tienen que ver con el ambiente en el que nos desarrollamos. No sienten que existe una relación entre estos con su entorno que viven. Entonces, yo definiría como apatía, una total apatía, la palabra que me está solicitando. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Por favor, Abraham, ¿tú cómo la defines? Como preocupante. ¿Por qué preocupante? Porque en base a la contaminación, al desinterés, a políticas públicas insuficientes, y lo digo a manera global, no solo Jalisco, México, por la falta de cultura, por la falta de educación en pro del medio ambiente, tenemos desastres naturales que están demostrados que ya son por desequilibrios naturales, tenemos uso indiscriminado de agua, cambio climático muy agresivo, entonces para mí yo lo veo preocupante. Muchas gracias, Abraham. Francisco, ¿cómo define la situación actual del medio ambiente? Sí, como una catástrofe, no nada más a nivel México, sino a nivel internacional, y esto precisamente debido sobre todo a la falta de políticas públicas reales, ¿no? Que pongan un límite a los intereses económicos en contra del interés común que significaría el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias, Francisco. Gaby, ¿tú cómo lo defines? Como desafiante. ¿Por qué desafiante? Porque nos hace que vayamos ya a dejar de un lado, el desafío es dejar de un lado la preocupación y ya que cada ente, cada persona, cada ser humano desde donde esté, ya se vaya a la acción y entonces es un desafío porque tenemos que ir a la conciencia, a la voluntad de las personas para que cada quien donde esté incida en el medio ambiente. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Bueno, pues antes de irnos a nuestro primer corte, yo les reitero las palabras que cada uno de ustedes dijeron. Miguel Ángel Mejía nos dice, para definir la situación actual del medio ambiente, apatía por parte de la ciudadanía. También nos dice Abraham Arce, es preocupante. ¿Por qué? Debido a las políticas públicas que han sido insuficientes para poder cuidar y proteger y preservar el medio ambiente. Francisco Salas nos dice, es una catástrofe, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y Gabriela Cárdenas nos dice, es desafiante, porque cada uno de nosotros, desde donde estamos, debemos de tomar la acción y también cambiar conciencias. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la situación actual del medio ambiente? Sea donde usted se encuentre, en la zona metropolitana de Guadalajara, en algún otro municipio, si nos está sintonizando fuera de Jalisco, bueno, pues platíquenos cuál es la situación actual del medio ambiente y cómo la define y por qué.
3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Es momento de ir a nuestro primer corte y regresamos con esta mesa de jóvenes. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 15 minutos. Agradecemos que usted permanezca con nosotros en Estación Central. Estamos hablando del Día Mundial del Medio Ambiente y de la situación actual del medio ambiente. Le platico. El Día Mundial del Medio Ambiente, que por cierto se celebra mañana, se conmemora mañana, es el momento para darse cuenta de que el cuidado de la tierra es responsabilidad de todos. Nadie nos salvamos, y de convertirnos en agentes de cambio igualmente todos. Este año, el país que es el invitado principal del Día Mundial del Medio Ambiente es la isla de Barbados. Y esta isla del Caribe fue elegida por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas para acoger las celebraciones, como les comento, del Día Mundial del Medio Ambiente. El tema de este año consiste en los pequeños estados insulares en desarrollo y el cambio climático. Los estados insulares son las islas que tienen mucha relación con el cambio climático porque el nivel del agua aumenta y entonces las islas corren mucho riesgo de desaparecer, principalmente sus costas y el país completo. La elección de Barbados, en este caso en específico, se justifica por los grandes pasos que esta isla ha dado para reducir su impacto climático y proporcionar energías renovables y limpias, así como oportunidades para el crecimiento económico verde y de sus habitantes. Así que estos datos, pues son importantes en torno al Día Mundial del Medio Ambiente. No solamente se elige Barbados por ser un estado insular, sino también por todas las acciones que ha tomado a nivel estado para reducir sus emisiones de dióxido de carbono, para hacer empresas más verdes y para tener una mejor isla y en consecuencia pues un mejor mundo más amigable con la ecología y con el medio ambiente. Su punto de vista es importante. ¿Cómo considera usted la situación actual del medio ambiente? ¿Qué le preocupa? ¿Qué nunca ha pensado que puede suceder con el medio ambiente? ¿A usted, a su salud, a los animales probablemente? Coméntenos su relación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Como estamos en una mesa de jóvenes, creo que es importante hablar de esta generación, ¿no? ¿A esta generación le importa el cuidado del medio ambiente? ¿Qué tan importante es? La neta. Creo que ahora ya es importante, pero como consecuencia de los desequilibrios que hemos visto, ¿no? Porque realmente yo creo que a los 4 que nos tocó aquí, o hasta más gente les tocó vivir en una cultura de información muy básica, de cuida el agua, no tires basura, pero que no fuimos más allá o no fue nuestra educación más allá. No quiere decir que seamos unos grandes contaminantes o viceversa, ¿no? Sin embargo, ya con la información que fluye, con los desequilibrios que conocemos, con saber que el medio ambiente es más grande que solamente el agua, que hay biodiversidades, que hay ecosistemas, que hay un sinfín de cosas que componen el medio ambiente, creo que por consecuencia estamos teniendo conciencia y estamos siendo más sensibles. O sea, para corregir, exactamente. ¿no? Ok. Miguel Ángel, ¿cuál es tu punto de vista? Desde nuestro particular punto en el que hemos estado desarrollándonos, yo creo que la generación que actualmente se desempeña no tiene un interés por el ambiente. ¿Por qué lo digo? Porque hemos trabajado a lo largo casi de 4 años y nos hemos encontrado, como yo reiteraba, con una apatía enorme en la que las personas sienten un desinterés total hacia el entorno. Nosotros nos desarrollamos en la zona de Las Pintas, que es el área más contaminada de Guadalajara, recibe aguas industriales, recibe aguas negras incluso, y tenemos la peor calidad del aire que puede existir aquí en Guadalajara, en la zona, y las personas simplemente no tienen un interés, no les importa trabajar por mejorar la situación. Entonces yo creo que la generación que actualmente estamos, realmente no existe por parte de la ciudadanía un interés porque se remedie, porque se empiezan a realizar acciones para que mejoren la calidad de la vida que tenemos. Ahorita, en un ratito más, nos desglosas como cuáles son las respuestas que van teniendo, ¿no? Francisco Salas, tú nos dices, una catástrofe, y esta generación, desde tu punto de vista, ya nos dijo Abraham, por una parte sí, pero por una acción correctiva, ¿no? Y Miguel Ángel nos dice, pues no, la verdad es que no, la gente es muy apática, los chavos son muy apáticos. Sí. ¿Tu punto de vista? Sí, bueno, yo creo que la realidad es de que
sigue habiendo mucha desinformación respecto al asunto, ¿no? Como que el espectro como tal del deterioro ambiental ya está ahí en el ambiente, ya se escucha en medios, las empresas intentan hacer eco, los gobiernos intentan tomar medidas, pero aún así no se ha trabajado desde la base, de forma seria realmente, ¿no? ¿A qué me refiero concretamente? A programas de estudio, a la cuestión educativa, ¿no? A la cuestión que tiene que venir desde la escuela misma y la labor dentro de las colonias para generar procesos de información generalizada sobre el daño ambiental, tanto en lo macro como en lo micro, ¿no? Que de repente de lo macro escuchamos mucho, pero de lo micro hay muy poca información, ¿no? Del deterioro ambiental que nosotros mismos realizamos como ciudadanos comunes y corrientes. Entonces yo creo que ha habido, no ha sido correcto el papel que ha tomado las políticas públicas del gobierno respecto a este sentido. No hay información de lleno y esto no se ha incluido de manera, por ejemplo, curricular a nivel educativo en la educación básica. Eso habla precisamente del desinterés que se ha mostrado de parte de las autoridades para forjar toda una cultura de cuidado al medio ambiente. Ok. Gaby. Yo digo que en los jóvenes sí hay hasta cierto punto un grado de apatía, pues que no les importa mucho el trabajar pues en el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque también buscamos lo que es más cómodo para nosotros de repente, ¿no? También pues los intereses económicos siguen predominando ante cualquier otra situación, pero también yo creo que ya hay un poco de esperanza y una luz, porque también las nuevas generaciones ya en los kinder, en las primarias, en la secundaria, yo ya he escuchado, he leído y lo vivo, bueno, en el colegio de mi hijo, que ya están trabajando mucho con formarles esa cultura ecológica. Entonces yo creo que sí se viene un cambio y sí creo que debe de ser de fondo, desde abajo, desde la educación, para que estas nuevas generaciones ya no sigan contaminando más y que los jóvenes, bueno, de hoy en día, a la par de las asociaciones civiles y el gobierno, sigan trabajando en pues seguir creando conciencias, haciendo cultura, en yendo a las colonias, en fomentando y llevándoles esa información que tanto hace falta, aunque desde mi particular punto de vista, pues no necesito tener mucha información como para saber que algo está mal cuando sales a las 2 de la tarde y te está quemando el sol y de repente ya hay pues una tormenta increíble y bueno, pues yo creo que hay esperanza, pero sí los chavos nos hace falta ponernos las pilas en el tema del medio ambiente. Por una parte falta información, pero por otra también, como dice Gaby, a lo mejor no necesitas tener la información a la mano para saber que el clima está cambiando, que está haciendo más calor, el aire que respiramos, la calidad del aire que respiramos no es tan buena, al menos en las grandes ciudades, en ciudades medianas. Entonces, esto debería de movernos a la acción, a ser proactivos, a que si no estamos siendo informados, nosotros mismos seamos proactivos. Digo, porque esta nueva generación, entre que el iPad, el iPhone, la tablet, estar conectados, digo, no hay... ¿Hay pretexto para no estar informado en esta nueva generación? No hay pretexto, pero sí hay que tomar en cuenta el acceso a la información. Mucha gente de clases sociales un poco más desprotegidas puede preguntarse también por qué está lloviendo así, pero si no tiene acceso a la información o si no tiene acceso a una educación en pro del medio ambiente, pues quizá se pueda quedar ahí, ¿no? en la inquietud. Fíjate que lo que mencionaba Francisco es muy cierto, la desinformación. Nosotros lo hemos visto mucho en la zona en la que vivimos, porque si es como menciona, de bajos recursos, de precariedades, entonces no pueden tener, como tú dices, un iPad. O sea, son como el sueño de las personas, pero no pueden conseguirlo. Nosotros hemos realizado investigaciones donde partíamos de por qué si sabían que la presa de Las Pintas estaba contaminada, por qué seguían o por qué no hacían algo. Y nos dimos cuenta de que no sabían que estaba contaminada. Las personas decían, es que hay peces, y si hay peces significa hay que vida. hay vida. O sea, las personas no saben que los peces se han adaptado y que ellos han aprendido a sobrevivir, pero nosotros no hemos realizado ese proceso. Entonces, tanto la desinformación se da por las mismas precariedades que tenemos nosotros en la zona en la que estamos trabajando. Hemos estado en una lucha muy constante con eso, porque ¿cómo decirle a las personas que no realicen cierta acción si no tienen el acceso a la información? Pero ¿quiénes son los que contaminan esos ríos? ¿Quienes tienen el acceso a esa información o quienes no tienen el acceso a esa información? ¿Quiénes tienen el acceso? Evidentemente es quien tiene el acceso. Las grandes empresas. Algo... Por falta de acción a veces de las autoridades, ¿no? Por omisiones o sanciones mínimas o revisiones incompletas, ¿no? ¿Ustedes han recibido algún tipo de educación ambiental? Pues yo en la empresa, más que en otro lado en la empresa, porque sí estamos avanzando
hacia una cultura pues verde, de cuidar el medio ambiente, de la responsabilidad social y de todo el impacto que obviamente nuestros desechos como empresa, somos industriales, está generando en nuestro entorno, ¿no? Y también ahí es en El Salto, pero no es en la zona de Las Pintas. Y básicamente por eso, por la responsabilidad que está adquiriendo esta empresa en llevar información, en realizar, no solo llevar la información, sino llevar las acciones a la entidad. Y dentro de la empresa también nos están formando con pues, el reciclado de equipo electrónico, el cero papel, pues cuestiones así, ¿no? El agua la filtramos, etcétera. Francisco. Sí, bueno, creo que es muy importante entender cuando hablamos de información, por ejemplo, de si la gente tiene el acceso a la información o no, que cuando hablamos de la cuestión ambiental podemos tener dos enfoques, ¿no? Desde el cambio que debe de tener el sujeto en la perspectiva individual y el cambio social que se debe de dar. En la cuestión del cambio individual, pues creo que mucha gente ha tomado conciencia en menor o en mayor medida, ya sea por medios masivos, ya sea por la cuestión de la educación formal o por otras formas. Pero creo que el gran problema, el grave factor que tenemos es la cuestión del cambio a nivel social, a nivel macroestructural, ¿no? O sea, mientras que los individuos ya piensan en otras formas, en azoteas verdes, en reciclaje, muchas de las empresas, yo lo llamo así abiertamente, en una tendencia de doble moral. Por un lado, en el discurso oficial dicen que son empresas verdes, socialmente responsables, mil cosas, pero por otro lado tienen un sinfín de problemáticas respecto al daño que están generando ambientalmente. Entonces, el cambio tiene que ir en ambos sentidos, ¿no? Y el sujeto en su papel individual tiene que cuidar tanto su cambio individual o en su entorno social inmediato, como la lucha directa por el cambio en el entorno social general. O sea, no basta con que yo recicle, basta con que también me informe, me entere y participe activamente en movimientos que luchen por la defensa del medio ambiente en toda la sociedad de la que formo parte, no nada más en mis núcleos inmediatos. No basta con poner ese granito de arena, dice Francisco, por favor. Me gustaría que bastara, pero pues desgraciadamente los índices, por ejemplo, que hablan del grado de contaminación culpan precisamente a las grandes empresas. Es obvio que el ciudadano común también contamina y también colabora en esto, pero los grandes números, los grandes focos rojos vienen de las empresas, no de los sujetos individuales. Nos vamos a nuestro segundo corte. Regresamos entonces para seguir hablando y en específico de acciones que ustedes realizan o que dejan de hacer para preservar el medio ambiente. Se vale todo. ¿Qué acciones hace usted que nos está escuchando, usted que nos está viendo? ¿Qué acciones realiza usted para preservar el medio ambiente? ¿O qué acciones usted se ha dado cuenta que dice, híjole, creo que no lo estoy preservando tanto? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Nos vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 30 minutos. Continuamos en Estación Central. Los miércoles es Mesa de Jóvenes. Estamos hablando del Día Mundial del Medio Ambiente y de la situación actual del medio ambiente. Tenemos su comunicación. Carlos Brit nos dice, nadie se pone a hablar sobre la población como en China. Ahorita lo platicamos. Esto sí está grave. Y dice, polonio 210, este es un químico que contiene el cigarro y el humo que produce es radioactivo, que produce además el cáncer. ¿Esto por qué no lo dicen? Claro, fumar emite gases al medio ambiente, por supuesto que sí contamina. Y en China, pues, ¿qué opinan? Ya no caemos en el mundo, ¿no? Pues no. No, pues no. Creo que también una de las cuestiones por las cuales igual los jóvenes de esta generación debería de pensar cuántos hijos voy a tener, ¿no? ¿Cuántos hijos voy a traer a este mundo y qué mundo le voy a dejar a estos hijos, no? ¿Ustedes qué piensan de esto? Digo, sé que son jóvenes, pero y que dicen, no, pues no estoy para pensar cuántos hijos voy a tener, pero ¿qué opinan? Es muy buena la percepción de Carlos Brit acerca de la cantidad de personas que hay en el mundo y el impacto y la presión que estamos haciendo sobre los recursos naturales con tal cantidad de población. No, yo creo, tocando el tema de la población, aunque obviamente aquí en México tenemos el derecho a la familia, a planificar y a tener los que uno quiera, pero uno ya piensa o toma conciencia de decir, bueno, en base a qué recursos le voy a dejar a los hijos que pueda tener, ¿no? Como dices, ¿qué mundo le vamos a dejar? Entonces ahí sí creo que empieza a haber una conciencia de decir, bueno, 1 o 2 máximo para que tengan una calidad de vida. ¿Miguel? Sí, yo he realizado algunas investigaciones y hemos llegado a la conclusión que se necesitan 22 árboles por cada ser humano. Wow. Entonces, pues, ¿qué espacio es el que le estamos destinando a las áreas verdes? Como para decir que hay un equilibrio entre la naturaleza y nosotros los humanos. Entonces,
sí es muy importante ponernos a pensar qué tanto se va a aumentar la demografía en unos años y pues los espacios verdes a los que vamos a poder disponer, porque ya no hay árboles en las calles, los están cortando, están pavimentando y no dejan los espacios verdes que los ciudadanos necesitamos para tener una calidad por lo menos de aire buena. 22 árboles por individuo. Sí, a mí se me hace muy interesante la cuestión de, bueno, una cosa es la densidad poblacional, ¿no? El sobrecupo que tenemos en la mayoría de las ciudades grandes en todo el mundo, a la referencia al exceso poblacional. Y aquí me parecería que caemos como en un pequeño sofisma, ¿no? ¿Qué tanto es la cantidad de habitantes o qué tanto es el derroche de los productos materiales y el consumismo lo que tienen que ver, ¿no? Quizás si tuviéramos tal cantidad de habitantes, pero viviéramos en una cultura habitual de reciclaje, de sobrevivir o de tener una vida o de llevar una vida con lo básico, con lo necesario para vivir y no caer en el exceso y en el derroche, quizá las circunstancias fueran otras. Para mí es muy importante la cuestión de que vivimos en una cultura del derroche en todo el sentido de la palabra, ¿no? Cada vez imitamos más estas fórmulas norteamericanas del American Way of Life. Se te descompone por el mínimo detalle una cosa, la tiras y compras otra, y eso es a final de cuentas lo que da el engranaje del consumismo. Pero es que además no es solamente que la percepción del ciudadano, ya no me sirve, sino la obsolescencia programada de las empresas. ¿No? La obsolescencia programada, ¿qué es? Un hornito de microondas, un hornito tostador. ¿Para cuánto tiempo? A ver, pues, y entonces el productor lo hace, ¿para cuánto te gusta? 2 años a lo mejor. A los 2 años se echa a perder. O lo que pasa con los teléfonos celulares, con las tabletas. Esa es la obsolescencia programada. Están programados para que funcionen durante determinado tiempo y luego te compres uno nuevo. El ser humano y los jóvenes caemos mucho en eso, ¿no? Pero es la que tecnología. No, y lo que no nos preguntamos es ¿a dónde van a parar? ¿A dónde van? Nosotros nos ponemos, ya lo dijo Antonio Solís. ¿Citando al Buki? No, me refiero a que, pues sí, pasa el camión de la basura, pero no sabemos el sitio final al que va a llegar. Nosotros en Colectivo Precaución hemos realizado recorridos junto con otras asociaciones y nos hemos encontrado cantidad de objetos dentro del agua de la presa. Hemos encontrado, les va a sorprender, un cajero automático estaba dentro del agua de la presa. No, bueno. Estaban las boletas electorales de las elecciones del 2000 de un municipio solo que no estaba elegible flotando sobre la presa. Entonces, ahora sí que, como dice Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Sí. Bueno, ya vimos a dónde va a parar, ¿verdad? Desgraciadamente. De la pinta. Pero sí, o sea, yo insistí en el punto, a mí me parece muy interesante esta cuestión del papel del consumismo, ¿no? Y el papel que, lo hablábamos creo en el corte, es un engranaje. Entonces, si frenas en un sentido el consumo, frenas muchos otros eslabones de la producción. Al frenar el consumo, se frena la producción, se frenan todos los ámbitos de la cuestión empresarial, económica y colapsas una economía. Entonces, para mí esto es sin lugar a dudas un indicativo directo de que es incompatible, sin lugar a dudas, el modelo económico vigente con una sustentabilidad ambiental. No hay forma, y creo que ha habido economistas, ambientalistas y todo tipo de expertos intentándole encontrar la cuadratura al círculo, y vemos que vamos sin lugar a dudas, como decía al principio, a la catástrofe, al barranco, ¿no? Estamos y no hacemos nada aparentemente por frenar. No hacemos nada aparentemente por frenar. Vamos a esta apariencia, ¿no? Esa semillita que dice, pues es que sí, ojalá que todo mundo tuviéramos esa semillita y que, digo, no es suficiente ya, ¿no? ¿Qué acciones realizan ustedes o dejan de hacer para preservar el medio ambiente? Miguel Ángel. Nosotros como colectivo lo que buscamos es lo mismo que, como les mencionaba, dentro de la desinformación buscamos informarle a las personas, decirles pues directamente cómo es que la contaminación, cómo es que el ambiente en el que estamos desarrollándonos nos está afectando a nuestra salud. Tenemos casos ya registrados en todo el Salto de cáncer, insuficiencia renal, enfermedades respiratorias por la misma de la contaminación del aire, y la gente no lo relaciona por por la misma desinformación. Entonces lo que nosotros buscamos es que se informen, darles las vías para que ellos obtengan la información y que ellos sean conscientes de la situación en la que estamos viviendo y que sean ellos mismos quienes les demanden a quienes son los responsables de esta situación en la que vivimos, pues que cambien la situación. Ok. Abraham. Bueno, como dice nuestro granito de arena, nosotros lo que hacemos es en nuestro entorno tratar de vigilar a quien contamina, a quien no ahorra y poderle dar una información, ¿no? Y obviamente poniendo el ejemplo en nuestra persona, ¿no? Ahorrando agua, tratando de darle a lo mejor un segundo uso. Si bañas un perro, a lo mejor solo puedes regar las plantas. Pequeñas cosas que pueden ir haciendo
pequeñas diferencias también, pero que pueden ir haciendo eco en el entorno en el que te desenvuelves, ¿no? La basura, el reciclaje es complicado porque a final de cuentas el camión de la basura llega a un solo lugar donde hay un negocio y si se recicla se acabaría con los pepenadores y todo esto, que es un gran negocio, ¿no? Quizá a veces a las autoridades no les conviene el reciclaje, entonces esa parte es complicada, pero en lo que puedas ahorrar los recursos o contaminar menos es lo que hacemos, ¿no? Francisco, ¿qué acciones realizas o dejas de realizar? Es importante, por ejemplo, nosotros como estudiantes en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, se ha hecho mucho trabajo, no hablo a título individual, sino por el contrario, a título colectivo, por la cuestión de los huertos verdes, de hacer plantaciones medicinales dentro del centro universitario y del fomento a este tipo de actividades, ¿no? Es más de una la organización estudiantil ahí adentro, totalmente alejada de la onda político estudiantil en otros sentidos, que están fomentando todo este tipo de conductas, ¿no? O de cuestiones de reciclaje. Sí se le da un fomento activo al interior del centro universitario. Y por el otro lado, pues a mí me parece primordial la cuestión política, la labor política de la lucha en el sentido del cambio estructural del sistema. O sea, cualquier lucha por el cambio estructural del sistema, en el sentido político como tal del término, también es una lucha por el cambio de timón en el sentido ambiental. Y eso es muy real, ¿no? O sea, que nos demos cuenta de que el sistema económico imperante, de que el neoliberalismo sobre todo es brutalmente dañino para el medio ambiente y para los seres humanos en general, es una muestra de que se tiene que dar el giro hacia otros rumbos. Y entonces la lucha política, sin lugar a dudas, tiene que ir totalmente unida a la lucha ambiental. Okay. Gaby. Bueno, nosotros como Altavoz, como el grupo de jóvenes de Altavoz, estamos recuperando espacios públicos, pero sobre todo pues reforestando, poniendo arbolitos, limpiando de la basura y bueno, ya personalmente pues en el hogar reciclando el agua con la que lavamos la ropa, la separación de basura, aunque pues como dice Abraham, de repente pues pareciera que es en vano. Pero no, porque lo esos es. pepenadores pueden abrir entonces una bolsa y no encontrarse con un pañal al lado de un mango, ¿no? Claro. O de un Facilitamos plástico. el trabajo de los pepenadores. Sí, ajá. Pero sí, bueno, básicamente eso, las reforestaciones y es recuperación de espacios públicos. Ok. Cada quien va eligiendo su batalla, ¿no? Lo importante es llevarla a cabo. Y que ser esta batalla congruente. pues, es de todo, ¿no? Ajá, Aquí sí. que no es de un ratito, no es una moda, no. Sí, no. tiene que Y yo sí permanecer. estoy de acuerdo con él, porque o sea, tiene que ser algo más profundo, algo más de fondo y donde sea un modelo donde trabaje el gobierno, las organizaciones civiles, pero sobre todo los ciudadanos. Hablaba al inicio del programa sobre ese despertar de la conciencia, ¿no? Es momento de que todos ya despertemos y que veamos que los recursos naturales son finitos y más allá de que si tenemos ahorita un sistema económico podemos con nuestras pequeñas acciones pues irle dando un giro, ¿no? Y todos trabajando en un engranaje para que este círculo vicioso se convierta en un círculo virtuoso. En el gobierno, bueno, pues las políticas públicas, la aplicación correcta y enérgica de la ley, poner antes el bien común que los intereses, dejar de lado los sobornos, la corrupción y bueno, todo lo que se maneja. Las ONGs, pues llegando a todos esos lugares a donde no les llega la información a través de campañas de cultura, de información. Y los ciudadanos, desde nuestro granito de arena hasta con acciones más fuertes, ¿no? Como exigirle al gobierno que haga su chamba, como participar en organizaciones civiles, pero ya en otro tono. O sea, tenemos que elevar el tono de la voz con la que estamos hablando, porque ya no podemos seguir así. Marta Rivera, ella dice, el gobierno tiene que dar importancia al tema por medio de los medios de comunicación, medios masivos de comunicación, para que la ciudadanía esté consciente de cómo cuidarla. ¿En los medios masivos de comunicación se tocan temas de medio ambiente? Pues planta un árbol, riega un árbol, o sea, La doble moral empresarial otra vez. Digo, y hay campañas o políticas públicas, pero no solamente a través de los medios masivos de comunicación, sino el gobierno debería reeducar a la población, un cambio de chip, pero creo que también primero debe cambiar de chip el gobierno. Y bien, Jorge Salazar dice, el medio ambiente está, desde Canadá hasta México, está contaminado por el gobierno. Sí. ¿Es el gobierno el responsable? Pues, bueno, son las personas, ¿no? En todos somos responsables, Sí, ¿no? Ya habíamos dicho que no es un tema con una responsabilidad única. Se me hace muy interesante, por ejemplo, se me había olvidado mencionar en la pregunta pasada, la cuestión, por ejemplo, del basurero de Picachos. Es una lucha en la que también nos hemos visto envueltos, en la que hemos estado apoyando a los pobladores de la Barranca, todos los pueblos que se han unido en contra
de la contaminación que está haciendo el basurero, y hemos visto de manera activa cómo la mano empresarial, política van de la mano en ese asunto, ¿no? Como la cuestión empresarial y la cuestión de las políticas del Ayuntamiento de Zapopan, por ejemplo, se han visto unificadas para afectar a la población, para hacer oídos sordos a las justas demandas de los pobladores, y nosotros hemos tenido la oportunidad de estar ahí, precisamente tanto en el basurero, ¿Qué tal la experiencia en Picachos? Es algo impresionante. No vuelves a ser el mismo, ¿verdad? Sí, no, definitivamente ¿Te la no. piensas en tirar? ¿A poco Totalmente. no? Sí. Y sobre todo, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado hacer recorridos a lo largo del río Santiago, en toda esa parte de la región de la Barranca. Es desastroso, de verdad es catastrófico ver el daño ambiental que se ha generado ahí, lo que le ocasiona las aguas sucias del río Santiago a los animales, a las plantas, lo que ha venido a afectar en el ritmo de vida de los pobladores de estos lugares es impresionante. Entonces, esto me lleva nada más a un punto muy concreto. Estamos hablando de dos polos muy claros. Intereses económicos versus el bien común. Y aquí no podemos nada más culpar a empresarios y a políticos, porque nosotros, habíamos dicho hace un rato, desde el consumo mismo también apoyamos los intereses económicos. Pero es muy claro, esa es la batalla. De un lado está la cuestión de la ganancia como objetivo último, la cuestión del acumular riquezas, del acumular objetos, todo lo que es la mentalidad que nos han implementado. Y del otro lado, pues simplemente la subsistencia de nuestra especie. Ya no hay más. Esto es lo que está en juego totalmente. Ok, tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso nos vamos con conclusiones y también con algo muy particular. Hablar si existe una ruptura generacional en cuanto a la cuestión del cuidado del medio ambiente. Antes, nuestros abuelos, pues en realidad no tenían productos desechables, ¿no? No tenían artículos desechables. Se iba a la leche con el bote de vidrio de leche. Se iba al mercado con la bolsa del mercado, con el carrito del mercado. Te envolvían la papaya o el jamón en un periódico, etcétera. Después vino otra generación donde todo lo cómodo del unicel, del plástico, de la botellita de plástico, de agua, etcétera, se consume muchísimo. ¿Qué generación viene? ¿Con más conciencia, con más educación ambiental, con más acciones a corregir? Vamos a platicar de estas generaciones. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esperamos su comunicación. Estamos en vivo en Estación Central. Confluencia de ideas, expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 47 minutos y le agradecemos que continúe con nosotros hablando del medio ambiente. Mire, estos temas hace algunos años ni se tocaban. Díganme, chicos, ¿se tocaban? La verdad es que no. Y desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque tocamos estos temas para accionar, para tratar de mejorar. No porque, desafortunadamente, reitero, no para presumir las bellezas que tenemos, que esa es la otra parte. Hay que conocer lo que tenemos para cuidarlo, para preservarlo, ¿no? Como decía Francisco. Claro. Entonces, pues aproveche que esta semana estamos hablando del medio ambiente y comuníquese con nosotros. 3030-5307 y 01800-087-8807. Raúl Muñoz, desde El Salto, se comunica con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Él nos dice, felicito a los jóvenes por su participación en este tema, sobre todo porque a los ambientalistas con muchos años nos hacen falta relevos. Por otro lado, existen vacíos legales en la legislación estatal y federal para prohibir la construcción de centros poblacionales que sean obligados a instalar sus propias plantas de tratamiento de aguas. Mientras no existan leyes que prohíban la descarga doméstica, tendremos ríos muertos. Muchas gracias, Raúl, por hacernos llegar tu voz y tus comentarios. ¿Algún comentario para lo que comenta Raúl? Lo que nos dice él, la situación poblacional, cambio de uso de suelo, ríos contaminados. Sí, evidentemente en El Salto hemos visto, como lo comenta Raúl, se han construido zonas habitacionales en lugares donde es imposible. ¿Por qué? Por ejemplo, está La Azucena. Se construyeron fraccionamientos donde vimos que se inundan constantemente por el desborde de los ríos que por ahí pasan, el río Santiago. Y pues vemos eso. Es una falla que existe, tal vez por el sistema político, tal vez por el sistema gubernamental, que otorga los permisos, pero sin ver las consecuencias, sin medir las consecuencias que después se pueden generar. Y la gente, por simple necesidad, por los precios, porque son bajísimos de las casas, pues sí, tienen la necesidad de una propiedad privada. Ok, yo compro mi casa, pero no veo lo que me estoy llevando. Yo me llevo contaminación, yo me llevo
un riesgo ante un desastre natural, pero por la misma necesidad que yo tengo por adquirir un bien privado, pues la adquiero por el precio y por las oportunidades que yo tengo en mi vida. Claro. Jóvenes, ¿cómo creen ustedes que venga la generación que sigue de la generación de ustedes? Sí, con más conciencia ambiental. Ya en el bloque anterior hacíamos estas comparaciones, ¿no? Nuestra abuela, ¿cuántos años duró con la misma recámara, con el mismo comedor, con la misma sala? Ahora es renovar. ¿Ustedes creen que la siguiente generación, la que sigue de ustedes, pueda tener más información, ser más sensible en cualquier nivel? ¿O seguiremos con esta inercia de consumo, de individualidad? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué opinan? Difícil pregunta. Yo creo que sí viene un cambio en la siguiente generación. Tengo la esperanza en que sí, en que también nuestra generación de jóvenes ya está más preocupada por los temas ambientales, que vamos a lograr pues, crear acciones más concretas para lograr ese cambio. Sí tengo la esperanza de que la nueva generación, la de los niños que son ahorita, tengan más esa conciencia, pero también en gran medida va a depender de nosotros los padres, porque pues enseñarles que para frenar el consumismo, el reciclado, el que no comprar lo que no necesitan. Sí necesita primero también haber un cambio de switch en nosotros para que nuestra siguiente generación logre ese cambio. Y es que justamente siempre hemos escuchado, es que los niños, los jóvenes son el futuro de México. El futuro. Sí, pero ¿qué pasa con el presente? Nos estamos olvidando del presente. Los adultos, o sea, somos parte del presente y quizá los niños, sí, sean el futuro. Ellos van a vivir después que nosotros, pero ¿y ahorita qué? No voy a hacer nada porque pues ellos que se las arriesguen porque ellos son los que van a seguir viviendo y oye, yo no. qué carga, ¿no? Para los niños. Qué responsabilidad. En el presente, actuar. Exacto, y además yo también veo un cambio porque tenemos un acelerador como consecuencia, ¿no? Como lo decía, pero hay que tomar ese acelerador para que cada quien tome su parte, ¿no? El gobierno para reeducar, la sociedad para tomar conciencia y ser sensibles y ser multiplicadores de la información que tengamos acceso a quienes no tengan acceso, ¿no? Y también, asimismo, la iniciativa privada, las organizaciones no gubernamentales y todos los miembros de la sociedad tomar su parte, ¿no? Para que el cambio, si no sea equitativo, por lo menos sea busque un mejor equilibrio del que hay ahorita, ¿no? Sí, es evidente que las nuevas generaciones, por desgracia, ya les va a tocar, si no el inicio, ya una parte severa del deterioro ambiental que nosotros y nuestros antepasados generaron. O sea, ellos ya van a estar casi con la soga al cuello para empezar los cambios radicales, para evitar lo que a todas luces desde ahorita ya se está generando. O sea, es muy complicado que no se interesen por algo que ya les va a empezar a afectar de manera directa. A mí me parece vital la cuestión de sí hay que seguir fomentando el cambio individual, el cambio de mentalidad, el cambio ecológico en cada sujeto, eso me parece indispensable, ¿no? La cuestión del reciclaje en las casas, de el no utilizar, por ejemplo, tanto los plásticos, un sinfín de medidas que el podemos reuso, tomar. ¿no? Así Antes de es, tal reciclar, cual. sí. Pero yo insisto, o sea, esto es un cambio muy importante que se tiene que dar, pero no nos podemos conformar con eso, ¿no? O sea, las exigencias, por ejemplo, gubernamentales se tienen que dar. Reitero, por ejemplo, con el caso de la lucha de los pueblos de la Barranca, ellos hacen obviamente sus labores ecológicas, ellos obviamente luchan dentro de su entorno, ¿no? Por mantener el medio ambiente, lo quieren profundamente, pero no les basta con eso. Tienen que organizarse como poblaciones y luchar contra las políticas públicas que no les han beneficiado, que les están afectando y que los están intoxicando. Entonces, si no pasamos nada más de esta ideita de el cambio está en ti mismo, solo está dentro de ti, si todos queremos el cambio se arregla, si no lo llevamos a una lucha activa políticamente para la transformación de las políticas públicas, vamos a seguir con un choque en el cual no vamos a poder avanzar. Justamente en ese tema, bueno, no específicamente en el tema ambiental, pero estaba viendo un video el fin de semana de la situación de Palermo, que ya tenían bueno, hasta el tope de corrupción, las mafias estaban incrustadas ahí, y hasta que la sociedad no llegó al límite así pues tan fuerte de que ya no podían soportar más la muerte, que la inseguridad, etcétera, llegaron a su límite y entonces dijeron, a ver, las calles son de nosotros, los espacios públicos son de nosotros, no vamos a permitir que esto siga así. Entonces, los ciudadanos, ahí se fomentó la participación ciudadana en base a esa necesidad tan grande y esa preocupación
salieron en la calle y lograron cambiar las cosas. Yo sí creo que sí también va mucho en el tono de la exigencia de nosotros los ciudadanos, pues hacia las empresas, hacia el gobierno, en que hagan su parte. O sea, también nosotros, pero también ellos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues exigiéndoles ese cambio, porque están ahí para resolver nuestros problemas. Ok, pues llegamos a las conclusiones. Tenemos 4 minutos para cerrar por hoy con este tema. Y digo cerrar, pero dejar una semilla plantada, ¿no? Para continuar. Una conclusión, Miguel Ángel, tú nos decías, la situación actual del medio ambiente, yo la relaciono con la palabra apatía, o tú la describes con la palabra apatía. ¿Cómo concluyes tu participación? Sentirnos parte del problema, no sentir que el problema viene de fuera, no sentir que no somos incluidos en la problemática ambiental, que somos partícipes, que estamos dentro y que somos nosotros, aunque no en gran medida, los que estamos contaminando. Desde mi punto de vista, yo contamino, pero si estamos los dos contaminamos más. Entonces hay que evitar contaminar desde yo. Si contaminas tú menos, ya contaminamos todos un poco menos, un poco más, no menos, perdón. Entonces, sí, sentirnos parte del problema, porque ahorita es más cómodo tirar a la basura, pero ¿a dónde va? ¿A dónde se queda? Entonces... No se queda en el bote. No, evidentemente no cuando... se desaparece por arte de magia. No, le bajas a la palanca y no desaparece. Exactamente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Al contrario. Abraham, ¿cómo concluyes tu participación? Tú nos decías, preocupante situación actual del medio ambiente. Al igual como lo comentaba en el anterior bloque, ¿no? Tomar nuestra responsabilidad, y al decir que cada quien tome y predique con el ejemplo, no quiero decir que el gobierno le va a llegar una luz divina y va a tomar su responsabilidad. Estoy totalmente de acuerdo, pero exigir es parte de tomar nuestra responsabilidad. Individual y como participante de una sociedad activa, ¿no? A los gobiernos, a las empresas, para que los gobiernos tengan políticas públicas que aminoren el deterioro ambiental, pero que también sean políticas públicas proactivas, no nada más como consecuencia, sino en pro de la conservación del medio ambiente, ¿no? Incentiven. Y además que haya una reeducación desde los niveles básicos hasta los niveles superiores, ¿no? De tener conciencia y de tocar todos los temas, no nada más cuidar el agua y no tirar basura. Muchas gracias, Abraham. Francisco, tu conclusión, tú nos comentabas al principio, la situación actual del medio ambiente la define como catástrofe. Sí, como la catástrofe que se avecina y que ya la tenemos en puerta, ¿no? Sí, yo creo muy concretamente que la cuestión tiene que ser de fondo y no de forma, ¿no? O sea, las políticas públicas por encimita para calmar la doble moral, para satisfacer meramente la cuestión mediática no sirve de nada en el cambio de fondo. Yo creo que hay 2 medidas importantes que pudiéramos tomar, ¿no? La cuestión inmediata es tomar conciencia político-social para la exigencia de un cambio económico, político, social, estructural, de base. O sea, el sistema neoliberal jamás va a impulsar realmente políticas ambientales, porque no viene en su naturaleza misma, porque viene en su naturaleza el tener más, el juntar más, el adquirir más, la pretensión de los bienes materiales, y esto sin lugar a dudas es algo que repercute al final en este proceso de lo que estamos hablando. Entonces, la petición es inmediatamente a un cambio social estructural que no se puede lograr si no se toma conciencia. Y acercarnos a las luchas que existen. Muchas gracias, Francisco. Gaby, tú nos comentabas al principio del programa desafiante la situación actual del medio ambiente. Tu conclusión brevemente, por favor. Y me refería a desafiante porque yo lo reitero, que tenemos que pasar de ser unos simples espectadores o un paciente que está esperando que le den una pastilla mágica y se cure, y lograr brincar esa barrera a ser un agente de cambio, como por medio de la participación, de acercarse a las luchas, de la educación y de exigirle al gobierno que cumpla con la ley y pues que no sea corrupto. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Gracias a cada uno por haber venido. Miguel Ángel, gracias. Bienvenido a Estación Central. Abraham, como siempre, muchas gracias. Gracias, Begoña. Francisco, nuevamente bienvenido a Estación Central. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos en punto de las 5 de la tarde porque tendremos el punto de vista de los académicos de diferentes universidades. Gracias, hasta mañana. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.
Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.